Hola, soy Marina, escritora, copywriter y fan de Los Simpsons y te doy la bienvenida a Hoy te convertís en héroe, cómo contar historias que vendan. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una gran frase famosa y súper importante, Show, Don't Tell. ¿Cómo les va? Yo soy Mariela Genadenik, escritora, especialista en identidad escrita y también muy fan de la cultura pop. En este episodio, como dice Marina, vamos a estar hablando esto de lo que en narrativa es súper clave, que es esto de cómo mostrar y no decir, el show don't tell. Hoy te convertís en héroe, el podcast de storytelling para crear historias que conecten y vendan. Hoy te convertís en héroe con Mariela Genadenik y Marina Condó. Bueno, ¿cómo están? Te damos la bienvenida una vez más a este podcast donde estamos hablando de cómo aplicar el storytelling para la creación de contenidos para tu marca. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer para que las historias que cuentes tengan más impacto, sean mucho más visual, se enganchen mucho más en la cabeza de las personas a las que estás dirigiendo. Sí, a veces, en este temor que nos da, que no nos lean los contenidos, puede llegar a ser tan grande que directamente estamos tentadas de no poner nada, ¿no? De directamente ni siquiera escribir, porque decís, ay, si total ni me van a leer, ¿para qué me voy a gastar en escribir una historia, en producir una historia? Si total, hablamos igual de historias escritas, pero igual las historias son en todos los formatos, ¿no? Pero si pensamos a veces en que se consuma rápido, nos da como pocas ganas de producir contenido por esta razón. Pero no descartemos el poder que puede llegar a tener, ¿no? Las historias, porque a veces el problema es que las historias o son muy cortas o no existen, y la realidad es que tu audiencia, cuando la historia es muy corta o cuando no llega a ir más allá de una cierta cantidad de frases o eslogans vacíos, la verdad es que es ahí cuando tu historia fracasa. Claro, y Claro, sí. Lo que te quería decir es cómo atamos esto con esta herramienta que vamos a mostrar hoy, lo que vamos a hablar, ¿no? Que tiene que ver el show don't tell con que fracase o no fracase tu historia, que tu historia llegue a más gente o no, o conecte con la otra persona. Totalmente, ¿no? Digamos, cuando vos mostrás, en vez de decir, es ahí cuando lográs la conexión. Pero primero vamos a diferenciar qué es mostrar. Perfecto. Y qué es decir, y vamos con un ejemplo muy fácil, ¿no? Cuando yo hablo de decir, es cuando yo enuncio, le aviso al mundo, tengo hambre, ¿no? Esto es, digo un hecho. Mostrar es apelar a lo sensorial, para que tu audiencia se identifique con la sensación que vos tenés, y eso lo tengo que hacer a través de describir las acciones que muestran que tengo hambre, porque eso es lo que le permite a tu audiencia recrear una imagen mental acerca de tu tener hambre. Entonces, si yo digo, me ruge el estómago, se entiende que estoy muerta de hambre, ¿no? Entonces, esa es en principio la principal diferencia, ¿no? Entre declamar, que sería decir, eslogan, algo que es simplemente una frase que entra por un oído, sale por el otro, y lo que es mostrar, que es lo que entre que entra por un oído, sale por el otro, se arma una imagen en la cabeza, y eso es lo que tenemos sobre lo que vamos a estar hablando hoy, y el punto es cómo lo hacemos, cómo se fabrica esto, Marina, contame. Exactamente. Y me gusta que hablemos de este tema porque este es un tema que para aquellos que nos dedicamos a escribir es un clásico. De hecho, normalmente en cualquier texto siempre aparece un mostrá y no decís. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno dice algo y uno se puede conectar o no. Estoy desolado, tengo hambre. Son palabras, y son palabras muy genéricas. Ahora, alguien llega, cierra la puerta y se larga a llorar, cualquiera lo puede entender, funciona en cualquier idioma, te llega mucho más. Vos no entendés si el pibe está triste, desolado o nostálgico, solo sabés que está mal porque está llorando, y eso te llega profundamente. Entonces, esta es la importancia que tiene. Cuando vos querés mostrar algún tipo de solución o querés contar qué le pasa a tu audiencia, mostrarlo va a hacer que la gente diga, ah, eso es lo que me pasa, ¿no? Y acá viene el cómo hacemos esto. Y yo siempre lo pienso, lo que a veces me han enseñado es pensarlo como si fuera en un guión para una película. En una película no hay una voz en off todo el tiempo diciendo, y la protagonista se sentía triste o tenía hambre, sino que había acciones, lo tienen que mostrar, los actores tienen que actuar. Entonces, ¿qué acciones hace una persona que tiene mucha hambre? ¿Dónde se siente el hambre? ¿Qué emociones se le disparan cuando tu personaje tiene hambre?
¿Qué pasa en ese momento y cómo lo podemos contar? ¿No? Ahí creo que está la clave. ¿Vos qué pensás? No, tal cual, y estaba pensando en adelantando uno de los ejemplos que íbamos a contar hoy, hablando del hambre, ¿no? Pensé en este ejemplo que vos habíamos charlado en la charla de preproducción. Habíamos estado hablando, Marina encontró unos ejemplos que estaban buenísimos. Uno de esos que tiene que ver con el hambre, pero tiene que ver cuando te pasaste, ¿no? Del otro lado. Tenías tanta hambre que te rompiste la panza comiendo, ¿no? Y entonces hay una publicidad contala vos la publicidad Sí. de la albóndiga. Estábamos buscando ejemplos justamente de eso, y porque además me gusta este ejemplo porque a veces la gente va a decir, pero si yo tengo que contar lo que le pasa a mi audiencia es muy largo, es mucho, no sé qué. Y acá lo resolvieron, son publicidades muy cortitas con un concepto muy claro, ¿no? Entonces es una publicidad de Uvasal, que es un medicamento que te ayuda a digerir mejor, normalmente se asocia cuando la comida te cae pesada, comiste mucho, entonces vos podés decir, podría pasar esto que dice Marie, la descripción es, comí mucho, estoy lleno. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos en realidad dicen, la comida te da pelea. Y hicieron todo un gag divertido donde aparece una albóndiga y le pega una piña al pibe, ¿no? Que es divertido, usaron el humor. Pero más allá de usar el humor, lo que hicieron es mostrarlo. ¿Qué pasa cuando estás lleno y la comida te queda pesada? Te da pelea. Normalmente uno digeriría en cierta cantidad de tiempo y lo tenés que hacer más tiempo. O sea, perfecto, encontrar la forma de mostrar lo que es sentirse mal de la panza, ¿no? ¿Es sí, eso? digamos, con un juego a través del humor, usando lo literal de que te da pelea, entonces una albóndiga gigante, absurda, le empieza a pegar a la persona. Digo, ese es el recurso del humor, el recurso del absurdo, digo, pero la escenificación de una albóndiga que te está pegando patadas karatecas en la panza, es justamente el mostrar versus el decirme, que cuando la comida te cae pesado, ¿no? Porque las cosas dichas muchas veces, repetidas muchas veces, pero sin una imagen mental, pasa a terminar siendo ruido blanco, ¿no? Por eso estamos insistiendo en la importancia de armarle una película a tu audiencia, que no quiere decir por eso entrar en los confines de la reflexión profunda y meditabunda, ¿no? Tiene que ver con encontrar una imagen, recrear una imagen para que tu audiencia se arme una película acerca de lo que estás diciendo. Y la manera de hacerlo es justamente pensar en las acciones de qué sucede cuando sucede tal emoción. Esto, ¿no? Tengo hambre, ¿qué hago cuando tengo hambre? Empiezo a buscar como desesperada, manotear cualquier cosa y me como, no sé, capaz una servilleta porque es lo primero que encontré. Entonces, mostrar las acciones es la manera en que tu audiencia puede compartir lo que pasa en tu historia, porque si no, las emociones, las ideas son cosas absolutamente personales e intransferibles y totalmente abstractas, ¿no? que excluyen a las personas, a menos que vos puedas, de alguna manera, narrar qué es esa emoción, qué es ese sentimiento, qué es esa idea, ¿no? Hay que pintarle el cuadro a tu audiencia, pero insisto, no tiene que ver, atención con esto, con describir la mecánica de la acción, ¿no? Porque no es como cuando ves una película para impedidos visuales que describen, baja del taxi, hay un charco, se levanta la pierna, mira alrededor, digamos, ¿no? Que son como la traducción de las acciones de una película para la gente que no puede ver, digamos, que no puede ver. No tiene que ver con describir la mecánica tampoco. Exactamente, estamos hablando de tratar de mostrar qué pasa cuando alguien se siente de esa manera. Y en este caso, como si estamos hablando de marcas, y si vos estás muy en contacto con tu emprendimiento, con tu negocio, con tu marca, es un buen ejercicio, porque vos entendés qué problema tiene la persona que viene a buscar tu servicio o tu producto, qué le está pasando y cómo lo vive, ¿no? Y esto que decís vos me parece interesante, que cuando las cosas se repiten muchas veces cae en ruido blanco. O sea, tengo hambre, estoy estresado, no puedo, o sea, es como que hay cosas que, la palabra, por ejemplo, el estrés es tan grande, estoy ansioso. Ahora, ¿qué pasa a alguien que está ansioso? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se puede vivir? El otro ejemplo que trajimos y que se nos ocurrió era de unas tostadas. Y en este caso lo que están recreando y que mostraron muy bien es cómo es el diálogo interno de alguien cuando se levanta a la mañana.
Entonces tenemos a esta chica que tiene un pajarito en la cabeza y que le va torturando todas las cosas que va pensando. Y a mí me pareció tan brillante porque realmente creo que todo el mundo se levanta y si bien no estás hablando con nadie, tenés algo en la cabeza que te va martillando algo, ya sea algo que pasó, algo que tenés que hacer, lo que te molesta. El diálogo interno después será de cada uno. Pero ese hecho de ver a la chica que se levanta y tiene él, esta gorda, no, te salió una cana, te salió una cana, después le va poniendo otra, no te van a llamar, no te van a llamar. Tenés 30, tenés 30, o sea, todos esos pensamientos que decís, ay, a mí me pasa eso. Entonces, inmediatamente, con una imagen muy, usando como dice María, burda o absurda o exagerada, todos nos sentimos representados por esa chica. ¿Quién no se levanta a la mañana con esos pensamientos que lo están torturando? Que solo se resuelven, o sea, lo resuelve cuando se sienta a desayunar, porque a desayunar no le genera duda. ¿Por qué? Porque elige estas tostadas, ¿no? O sea, las tostadas son fáciles, no tiene problemas, y ese es el momento en el que ella deja de pensar. Y acá está bueno eso, ¿no? Porque recrearon ese momento de la mañana. ¿Cómo son las mañanas de la gente? Y podrían haber puesto una foto de una chica divina, con la luz del sol, pero la verdad que la mañana de la gente es más bien esta mañana como esta chica que las mañanas increíbles, ¿no? Y me parece que además, está bueno. Pudieron mostrar la tortura interna en vez de que ella declame, ¿no? Bueno, también hay un Instagramer, Dani Lachepi, que ella tenía un gag que es querido diario. Entonces ella de repente querido diario y hacía que escribía en su querido diario y decía, no sé, y algo chistoso, ¿no? Entonces digo, esto de poner en relieve lo que tal vez pasa internamente, digo, en sentimientos, que los sentimientos no tienen una declamación. Vos llorás, no decís estoy llorando, ¿no? Digamos, claro. No, lo que haces es llorar, o sea, manifestás a través de un lenguaje corporal las cosas que te pasan. Porque gran parte de la comunicación es básicamente no verbal. Entonces, no vamos por la vida con subtítulos diciendo, ¿no? Explicando y actuando los sentimientos. Entonces, por eso también necesitamos graficar mentalmente o una imagen de las situaciones, y este show don't tell tiene que ver con eso, con que la palabra escrita tenemos que fabricar esa comunicación no verbal de alguna manera, para que no sea solo declamatorio o informativo. ¿No? Digamos, entonces la recreación de cierta imagen, digamos, a través de imágenes, digo, hablo de lo escrito porque pienso que es más difícil pensar en una narración escrita que tal vez, digo, visualmente tenés el recurso del pájaro loco, digo, qué sé yo, ¿no? Sí. Tenés como otras facilidades y por escrito es más difícil. Por eso es que el show don't tell nace de la narrativa, digamos. Stephen King habla bastante de eso en su libro Mientras escribo, ¿no? Justamente, que es una de las máximas, ¿no? Que así como la máxima es menos es más, otra de las máximas de la escritura, como dijo Marina al principio, es el show don't tell, que es como lo primero que te enseñan básicamente. Y que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la escritura no permite expresar el lenguaje no verbal, pero de alguna forma lo tenés que hacer sin que sea explicativo subtítulo, ¿no? Entonces es acá donde invocamos a este mostrar y no decir, que en estos ejemplos que los fuimos diciendo, digamos, se encontró la manera de mostrar algo internamente, como es la tortura, de esto de, ay, no puedo, no tengo, no sé, el pájaro loco, ¿no? O la albóndiga que te pelea, o bueno, teníamos otros ejemplos más, ¿no? Sí, no, tengo otro más que si querés lo puedo agregar. Dale. Esto es muy argentino, y era un gran ejemplo que estaba asociado a una publicidad de Telequino, justamente, que es una empresa que, o sea, es un lugar donde vos podés apostar, y si salen los números ganás tanta plata, ¿no? Entonces Telequino es eso, un juego de lotería. Y lo que apunta, nuevamente, ¿a qué apunta? Bueno, si vos ganás plata, lo que ocurre a tu alrededor te importa nada. O como diríamos en Argentina, te chupa un huevo. ¿Por qué? Porque vos ya resolviste el problema que tenías, que es la plata. Y entonces, este concepto simple de decir, che, si vos ganás, todos tus problemas te parecen una boludez y te chupa un huevo, acá realmente usaron lo mismo, usaron el humor y la literalidad. Entonces, las situaciones, porque después me quedé mirando un par de esas, las situaciones eran esas situaciones en las que el tipo estaba trabajando, se da cuenta que ganó la lotería y empiezan a caerle todas malas noticias. ¿Viste el aumento? No salió. ¿Viste la cochera? Se la vamos a dar a otro. ¿Viste el reporte que tenía? Y entonces el tipo está tranquilo y el jefe lo mira y le dice, che, me parece que te está chupando un huevo. ¿Qué sería esa situación? Es, che, no estás reaccionando, todo esto malo, y vos ves
un huevito muy feliz que te chupa el codo, que me parece chupa la manga, fantástico, ¿sí? Que le chupa la manga. Y el pibe dice, sí, me está chupando un huevo. Y entonces eso, ¿no? Termina así con ese concepto. Entonces, me parece que esto que mostramos, que se puede narrar, porque realmente esto en este caso es divertido porque lo hicieron visual, pero uno podría... Además lo hicieron literal, digo, la gracia del chiste es que sea más literal, el huevo que le está chupando. Ando, el coso. Pero creo que está buenísimo mostrar eso, o sea, mostrar qué sensación haría, qué le pasaría a alguien, o sea, esto que estaba hablando María, qué le pasaría, cómo reaccionaría alguien que gana mucha plata ante una situación como un problema. Y seguramente reacciona como este señor, que es cagándose de risa mientras el tipo le va diciendo todas las malas noticias. Después hay otro con un padre y una hija que lo mismo. La hija va y dice, pa, te choqué un poco el auto, y solo quedó el espejito, y me olvidé de pagar el seguro, y esta noche salgo con el señor de la grúa, y era cada vez peor. Y entonces en un momento la hija le dice, pa, yo siento que te estás chupando un huevo. Sí, y medio, y pusieron la mitad de uno en un costado que me estaba chupando la manguita. Y entonces es eso, ¿no? O sea, es esa sensación, es, che, ¿qué pasaría a alguien que tiene un problema y ganó mucha plata? Y seguramente andaría como este señor diciendo, bueno, sí, te chocaron el auto, no pasa nada. Entonces, claro, y muestran, digamos, si eso se lo muestra, digo, como creadores y creadoras de contenido, digamos, y de historias, nuestra tarea, digamos, es ayudar a la audiencia a experimentar la historia, ¿no? Digamos, hay que darles detalles, no datos, no todos los detalles, ¿no? Digamos, sino aquello que permita acompañar en el storytelling, ¿no? Y entonces, digo, en este caso, y además estarán los recursos, ¿no? Como el humor, como, ¿no? Esto del huevo, digamos, habrá otros recursos, pero digo, a nivel de cómo contar historias, digo, necesitamos pintarle una imagen a las personas, a la audiencia, y con detalles, pero insisto, no todos los detalles, porque esa es también otra cosa que puede pasar, es, siento que te tengo que dar 500 millones de detalles para que te armes la película, y a veces son pinceladas, a veces son simplemente algunas pinceladas, digamos, porque si volvemos a la palabra escrita, ¿no? Saliendo un poquito de la imagen, esto de la imagen vale más que 1000 palabras, y a veces 1000 palabras valen mucho más que una imagen, porque con las palabras podemos hacer de todo, podemos contar lo que no existe, podemos fabricar una cámara lenta a través de las palabras, a través de contar. O podés mostrar, no sé, un acelere de ir para adelante, para atrás. Me parece que hay un recurso que se puede jugar un montón, que es esto que vos decís, ¿no? De dar detalles, de crear una escena. ¿Qué le pasaría a la persona si tal cosa, ¿no? Y tomarse ese tiempo. Tal vez no a generar todo, pero sí convertirlo en sensorial, ¿no? ¿Qué le pasa, como dijiste, qué le pasa a alguien que tiene hambre? Y tal vez ve una foto de una hamburguesa en Instagram y se le pone, la boca se llena de saliva. O tal vez está caminando y ve su perro salchicha y se acuerda de un pancho. O tal vez se tiró y estaba oscura la cocina y pensó que era un pedazo de pizza y era un poco de repasador. O sea, mostrar esas cosas que nos pasaría. ¿Quién no se confundió alguna vez comida cuando tenía mucha hambre y estaba diciendo quedó algo? No había nada. O sea, como pensarlo también. Y en este caso, yo siento que los que nos están escuchando, ustedes como dueños de sus propias marcas, tienen una experiencia interesante y directa, porque ustedes crearon su producto y su servicio, trabajan con gente que les pasa lo que les pasa en el tema en el que están. Entonces se pueden nutrir de esas historias, de esas cosas, de entender cómo se sentía tu audiencia en el momento de tener el problema, antes de resolverlo. Toda esa información te sirve para construir una imagen. No es que como sos en una agencia que de golpe te dicen, bueno, ya tenés que vender seguros cuando nunca vendiste seguros y te tenés que poner a investigar. Ustedes ya tienen de primera mano esa información. Entonces eso me parece que hay que utilizarla. Existe, es solo una cuestión de utilizarla mejor. ¿No? ¿Qué pensás? Sí, no, totalmente, ¿no? Y también otro de los beneficios, digamos, ¿no? de mostrar en vez de contar, es que tu audiencia se convierte en un participante activo en la historia porque se lo está imaginando a medida que está sucediendo, está sintiendo a medida que lo está viendo o está escuchando. Y cuando la persona puede participar, eso es el famoso engagement, que tanto se habla. El engagement sí, ya lo estás teniendo, la persona está participando de tu historia. Está enganchada. Está siendo parte. Está, sí, digamos, sí. Justamente... Yo lo que quería agregar es que puede pasar, y con estos ejemplos lo mostramos en distintas situaciones, ¿en qué momento se usa show don't tell?
Y la respuesta a eso sería siempre, en cualquier momento, porque, como dijimos, fíjate en el ejemplo de Basal, se centran en mostrarte cómo se siente alguien antes de resolver su problema, que es la comida te da pelea. Después, cómo se siente alguien cuando lo resuelve, en el final de la historia. El chupa un huevo, claro. Que le chupa un huevo, exactamente, entonces ya está en el otro. Puedes recrear también los obstáculos, los problemas que le aparece a tu audiencia o a la persona en la historia, el personaje en la historia, para resolverlo. Digamos, el show don't tell es como la sal y la pimienta, se puede usar en cualquier parte de la comida, que va a ir bien porque te va a generar esto que vos decís, María, que es el engagement, que la persona se enganche con lo que está pasando y quiera saber más. Sí, a diferencia de la sal y la pimienta, nunca podés fracasar con el show don't tell. Nunca. Digamos, sal y pimienta capaz que pasaste un poco y te quedó incomible. Cuando vos mostrás, en vez de decir, casi nunca te vas a ir de mambo con eso. Es como, dale, vos dale. Digamos, el consejo es, métele que va a andar. Métele que va y dale con cariño. Bueno, así que creo que ya con esto estamos llegando al final, ¿no? Digamos, hoy te trajimos un condensadito de contenido vinculado con storytelling, y me gustaría que nos contaras si tenés algún ejemplo que te gustaría que revisáramos en este podcast, si tenés ganas de contarnos otra historia, o querés votar de que desarmemos algún misterio del storytelling, podés escribirnos a storytellingmarcas@gmail.com. También podés chusmear nuestro grupo de Facebook que se llama Storytelling para Marcas. Y además te cuento que, bueno, aprender a contar historias es simple, digamos, pero que lo difícil a veces es justamente desarmar estos mecanismos intuitivos que acá te los contamos, desarmamos cada una de las piezas y te lo mostramos y te explicamos cómo hacerlo. Y por eso es que también sirven mucho los workshops de storytelling, que justamente ahí es donde vemos con la lupa, desarmamos cada tornillito y aprendemos técnicas concretas para aprovechar esta herramienta que es muy natural y sumamente potente, que hace y logra la conexión con tu audiencia. Así que si tenés ganas de saber más, en algún momento abriremos las vacantes para nuestro próximo taller de storytelling, que va a ser en breve, en este año, en algún momento. Si cualquier cosa, si querés saber fechas y demás, nos podés escribir, como te dije antes, a storytellingmarcas@gmail.com. Y nos vemos en el próximo episodio, ¿te parece? Me parece. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego.